Listo, estamos entonces para la asignatura de legislación educativa del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Vamos a realizar una entrevista a un directivo docente. En este caso nos está acompañando el docente, directivo docente Carlos Pacheco, quien es director de docencia y desarrollo curricular de la Universidad Minuto de Dios de Bogotá. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ginette. Muy bien, muchísimas gracias y agradeciendo de antemano la invitación. Bueno, vamos a iniciar con algunas preguntas que tienen que ver sobre su opinión y conocimiento en torno de la legislación educativa en Colombia. La primera pregunta dice, ¿cuál es su opinión sobre la legislación educativa colombiana antes y después de la reforma constitucional de 1991? Bueno, digamos que para efectos de la educación en Colombia, la reforma educativa surge o se da un cambio radical con la salida de la Constitución Política del 94. Había tenido unos iniciales preámbulos, si uno lo revisa a nivel de la educación superior en Colombia, con la Ley 30 del 92. Y digamos que esa particularidad de la ley 30, que regula toda, y aún regula, bueno, algo un poco absurdo, que aún regule la educación superior en Colombia, no haya tenido ningún tipo de cambio sustancial, dio pie para que con la reforma constitucional del 91 se diera, pues, obviamente una salida a la reforma de la legislación colombiana con la ley 115 del 94. Digamos lo que fue un avance significativo porque pues Colombia se empezó a ver como un país que podía apostarle a la educación, que con la educación lograría cambios significativos en el desarrollo, pues obviamente de todos los niveles de formación y que eventualmente pues iría alineándose a las expectativas y a las necesidades eh, del contexto nacional e internacional, pues que en ese momento demandaba y que obviamente obligaba a ese tipo de reformas. Obviamente, y lo digo de manera muy personal, quedaron en muy buenos deseos. Ponía el ejemplo, la ley 30 del 92 no ha tenido ninguna reforma, hemos tenido algunas regulaciones a nivel de educación superior muy pequeñas y más atadas a un contexto de desarrollo de calidad educativa, pero sobre un pretexto de la calidad empresarial, no la calidad educativa en sí. Ahora bien, en el caso de la legislación de la educación media, básica y media, perdón, bueno, inicial, básica y media, como ahora se define, obviamente hemos tenido legislaciones que han sido, y lo digo también a carácter muy personal, desastrosas. Si uno habla un poquito del decreto 230 del 2002, que se dio durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pues fue una ley retrógrada, completamente retrógrada, en el sentido de que facilitó el desarrollo de las competencias de los estudiantes, y cuando hablo de facilitó, es decir, lo colocó sobre un nivel supremamente básico. De esa reforma que se dio hasta el 2008, si no estoy mal, comienzos del 2009, pues obviamente es la hora que Colombia está recogiendo esos rezagos. ¿Sí? Los estudiantes universitarios que en este momento están terminando sus carreras son rezagos de esa ley, y las legislaciones posteriores pues no es que hayan agilizado mucho el proceso, más bien han sido y han retomado ejercicios de otros países donde pues desafortunadamente han sido más fracasos que éxitos, y obviamente eso ha dado pie para que la educación colombiana haya tenido un retroceso, ¿sí? Que no estemos siendo competitivos a nivel de los países hermanos, por lo menos de Sudamérica, y mucho menos a nivel mundial. Y pues eso se ve reflejado en mediciones internacionales, un ejemplo como las pruebas PISA, ¿sí? Donde pues Colombia no está en una muy buena ubicación.
Entonces, pues creo que sería esa mi opinión, Giner, en referencia a esa primera pregunta. Listo, muchas gracias. Ahí se ha dado respuesta a otras preguntas formuladas acá, pero pues igual sigo con la encuesta, la entrevista como tal y pues complementamos lo anteriormente dicho. Una segunda pregunta que me gustaría realizar es, ¿cuál sería el ideal de la legislación educativa colombiana para que se pudieran alcanzar los principales objetivos de la educación? ¿Sí? ¿Cuáles serían los ideales que debería existir en una legislación educativa en Colombia? Bueno, una pregunta bastante interesante. Inicialmente pensaría que esa legislación debe estar atada a una realidad social en la cual el país está inmerso. Es decir, reconocer las particularidades del sistema de educación colombiana, buscar obviamente una mejora, ¿sí? Pero una mejora no a un corto ni mediano plazo, sino a un largo plazo, lo cual conlleva obviamente a un compromiso de parte, pues, de todos los entes reguladores de la educación. Me explico. No podemos particularizar la mejora en la calidad académica cuando medimos la calidad académica sobre un contexto internacional y no sobre un contexto nacional, con unas realidades y unas particularidades que dan pie para pensar, obviamente, que el futuro de la formación colombiana no está, digámoslo así, ubicado a lo que hace 30 años se pensaba, ¿sí? Que era una formación más tecnológica, más práctica. Ahorita las tendencias de mercado, las tendencias internacionales dan para pensar que no podemos tener currículos articulados de manera tradicional, sino que deben ser flexibles en todos los niveles de formación. En ese orden de ideas, pensaría que la legislación debe apostar por el desarrollo de ciencia y tecnología, del pensamiento científico de los estudiantes, de la formación integral y obviamente de una formación basada en el desarrollo tanto físico como intelectual de los estudiantes. En ese orden de ideas, creo que podría llegar a ser una legislación que propenda por la formación integral, pero que busque con objetivos claros y precisos el desarrollo del país, podría yo pensar, desde la alineación de los mismos en base a los objetivos de desarrollo sostenible que pues emitió la ONU ya hace 4 años y que obviamente dentro de sus objetivos de desarrollo, si no me falla la memoria, es el cuarto objetivo, que es educación de calidad, pero pensando en el país como un país en desarrollo, ¿sí? Con políticas y legislaciones públicas, públicas y propias. Yo creo que es más eso, porque desafortunadamente lo que hemos estado haciendo y avanzando son adecuaciones muy artesanales de políticas que han fracasado en otros países, como lo comentaba en la pregunta anterior, en la respuesta a la pregunta anterior, discúlpame. ¿En qué sentido? No podemos seguir pensando en un país bilingüe, un ejemplo, que era el plan de gobierno de legislación educativa que tenía el anterior gobierno de el doctor Juan Manuel Santos, cuando hablábamos de un país bilingüe y obviamente no estábamos aportando a un bilingüismo. En este momento estamos aportando a una revolución 4.0 en la educación, pero atado a las tecnologías de comunicación de información y de comunicaciones, discúlpame, pero que cuando entró esta pandemia en la que estamos hoy en día, nos dimos cuenta que tecnológicamente no estamos adaptados, es decir, falta mucha adaptación. Creo que ustedes desde el sector público lo han vivido, en el sentido de que es muy difícil tener una sincronía con los estudiantes a través de este tipo de mecanismos virtuales cuando los papás no pueden cumplir con los principios básicos para la educación. ¿Sí? Una conectividad, el hecho de pensar que todavía podemos avanzar a esa revolución 4.0 cuando no es un servicio básico el servicio de Internet. Entonces, ese tipo de orientaciones y de reflexiones que pueden llevar para que haya una transformación realmente de la legislación educativa,
pues debe estar muy aterrizada a las necesidades del contexto colombiano y obviamente a unos objetivos claros que se quieran alcanzar, más no de ideales mediáticos que a veces se manejan. Creo que esa sería mi interpretación de la segunda pregunta que me hace, Gina. Sí, listo, muchas gracias. La tercera pregunta de pronto busca concretar un poco eh, lo que se ha dicho en las dos anteriores. La pregunta es, ¿cuál es su posición desde su experiencia como directivo de una institución educativa? Eh, ¿Cuál es su posición frente a la legislación educativa de Colombia? ¿Sí? A partir de su experiencia como directivo, ¿qué opina? ¿Sí? O sea, yo pienso que pues hay muchas cosas que ya se han dicho, pero pues esta pregunta pretende es concretar un poquito esas opiniones antes dadas. Vale. Bueno, bueno, desde mi experiencia, y creo que he tenido la oportunidad y la fortuna de estar en varios niveles formativos como docente, como directivo docente, pues considero que mi posición muy personal es que carecemos realmente de una legislación educativa coherente. ¿Sí? Carecemos en el sentido de que nos hemos dado a la tarea de dar respuestas sobre necesidades inmediatas, pero no a una perspectiva real de lo que debería ser la educación. Somos un país que desafortunadamente por más de 35 años le apostó a la guerra, donde sabemos muy bien, y los que somos educadores reconocemos que el presupuesto nacional nunca fue priorizado para la educación, donde los avances educativos se han desarrollado, eh, digámoslo tácitamente, con las uñas, con universidades más que todo públicas y emblemáticas, que han tenido obviamente una inyección económica, sea del presupuesto nacional o sea del sector privado. Eso desafortunadamente genera demasiada, llamémoslo así, desigualdad en el sentido de cómo se puede desarrollar un estudiante en cualquier nivel de formación. Eso genera desafortunadamente una desigualdad. Las legislaciones no son las mismas para el sector público y mucho menos para el sector privado. El sector privado, lo digo como experiencia como directivo docente de la actual institución donde trabajo, se da es más por unos mecanismos y auxilios políticos, favores políticos, lo cual no aporta realmente al desarrollo de una educación de calidad. Puede partirse de una muy buena voluntad, pero pues desafortunadamente esa es la visión de la legislación. Son legislaciones que se acomodan a contextos simplemente mediáticos y que desafortunadamente afectan el desarrollo del país al cual se le debería apostar a la educación. ¿Sí? Los países desarrollados apuestan a educación y la educación genera obviamente cambios en la tecnología, en las ciencias, en las artes, en las humanidades, en todas las áreas de formación. Pero si no le apostamos a la educación, pues desafortunadamente no vamos a tener una buena perspectiva de desarrollo. Ahora bien, digamos lo que el poder adquisitivo que se tenía hace 30 años ha cambiado demasiado. Eso se ha dado por muchas variaciones económicas en nuestro país y es increíble que hoy en día, desde la legislación colombiana, se encuentren sectores aislados de la educación y que desafortunadamente no han tenido un progreso y es como si en esos sectores se hubiera detenido el tiempo. Hablo perfectamente de la educación rural. Muchas comunidades rurales sufren ese tipo de flagelos y obviamente, hablando a un periodo 2021, no es concebible pensar que hayan sectores de nuestro país que no tengan conectividad, que no tengan vías ni siquiera para que sus estudiantes puedan desplazarse hacia una escuela, que no tengan una escuela rural, que no tengan maestros en sus escuelas rurales. Entonces, todo eso lleva a una inversión en la educación, a pensar un poco en la legislación con inversión a la educación. Creo que el sueño de la gran mayoría de docentes, los que hemos sido docentes toda la vida, ha sido de que efectivamente, un ejemplo, con la firma del Tratado de Paz, del posconflicto, de la visión del posconflicto en Colombia, era pues, oiga,
posiblemente todo ese dinero que estábamos invirtiendo en guerra, en matarnos unos a otros, pues se podía invertir en la educación, pero, como sorpresa, encontramos otro tipo de particularidades y hoy en día creo que eso ha servido, de eso ha servido además la pandemia, más de estar cercanos a nuestras familias, de reconocer las particularidades y las ventajas de esta virtualidad. También nos ha mostrado que el flagelo de el desconocimiento de nuestra realidad en el país, del flagelo de desconocer realmente las necesidades de desarrollo de nuestro país, pues han sido muy evidentes, han sido supremamente evidentes. Yo creo que hoy en día es muy triste pensar que no se pueda dar un efecto de conectividad a un niño de formación básica, no se puedan dar las condiciones de un retorno seguro, porque simplemente no es una prioridad. Desafortunadamente la legislación colombiana a nivel educativo no es prioritaria, no es una prioridad. Y eso afecta bastante porque obviamente no podemos seguir pensando que los que nos podamos educar, los que tengamos educación, seamos unos pocos beneficiados o con suerte, porque no debería ser así. Es decir, la legislación colombiana debería tener una inversión masiva en tecnología, en infraestructura, en maestros, porque esa es la otra. Creo que el rol del maestro a nivel social es muy importante, supremamente importante, pero pues si lo seguimos degradando y denigrando, cuando no le vemos la importancia a la educación, pues obviamente no va a progresar. Y esa es una posición muy personal, creo que ese es el sentir de muchos docentes. Obviamente es una posición demasiado personal, pero considero que desafortunadamente pues es una perspectiva que se presenta a partir de cómo se ha tratado a la educación. ¿Sí? Desde el estudiante, el docente como mediador en ese proceso educativo y obviamente un país que pues desafortunadamente ha tenido legislaciones de momento. Sí, con impulsos de momento, con situaciones de momento y no a una perspectiva de futuro y de crecimiento. Sí, eso sí, es verdad. Y pienso que más que una posición personal, como tú mismo has dicho, es un sentir colectivo en el sector educativo. Entonces ahí sí, concuerdo contigo. Bueno, Vale. una cuarta pregunta ya para ir finalizando nuestra entrevista, aunque pues faltan dos cositas más. Em, la pregunta dice, ¿cuál cree usted que son las principales leyes, decretos o acuerdos que han conllevado a un cambio positivo en la educación de Colombia? Si existen o no existen y pues en el caso de existir, ¿cuáles son? Compleja la pregunta de que exista. Pues digamos que no podemos desmeritar todo el proceso legislativo, es decir, hay algunas leyes que han nacido en su momento y que han aportado obviamente a revisar la legislación y la formación, sea de la educación básica y media como la educación superior. Digamos, en mi caso, podría decirlo desde la educación superior, un ejemplo, la salida del actual decreto 1330, que, digamos así, entra a regular todo lo que son las condiciones de calidad de la educación superior, pues ha ayudado bastante en el sentido de que se entiende que ya el Ministerio de Educación Nacional, desde las salas de evaluación de los programas académicos en formación profesional, ha entendido que hay una necesidad innata y no negociable de poder tener evidencias de que los propósitos de formación de esos futuros profesionales deben tener un impacto y deben tener una medición. No podemos seguir partiendo, y es algo que hemos revisado desde esa legislación, en promesas falsas de que voy a formar un profesional en una carrera profesional en un tiempo determinado, pero que no va a tener las competencias mínimas que le exige el medio en el cual se va a desenvolver. Digamos que ha sido una legislación que entra a regular todo ese tipo de conceptos, a mitigar la, siempre lo he llamado, la sobrepoblación de programas profesionales de muy buena voluntad, pero con muy baja calidad.
Entonces, en ese orden de ideas, podría darte ese ejemplo de una legislación que ha entrado, pues obviamente, a romper ciertos paradigmas y a poner en cintura muchas instituciones de educación superior que pues obviamente parten de a veces de ese tipo de, yo lo llamo de esas publicidades falsas en el sector educativo. A nivel de la educación básica y media, creo que pueden haber ejemplos. En el caso de el efecto que ha tenido el cambio del decreto 230 del 2002, la siguiente ley, no recuerdo ahorita y me disculpo contigo porque pues ya estoy un poco alejado de la educación básica, estoy más en la superior, pero sé muy bien que el decreto ley que suplió el decreto 230 del 2002. 1290, el Gracias. 1290. 1290, muy bien. El 1290. Ese 1290 particularizó algunas expectativas de cambio y de desarrollo de las instituciones de educación superior. Un ejemplo, el modelar su propio sistema de evaluación educativa fue supremamente bueno, porque recordemos que el 230 decía, no, una institución no puede tener una pérdida académica de estudiantes mayor al 5% de su población. Pues eso uno lo decía, pues venga, si de 100 no pueden perder 5, eso es complejo. Y no es porque, obviamente, y lo digo, no es porque uno tenga que dejar más gente, no para nada. Pero obviamente el concepto de evaluación se limitaba solo a un 5% de falla y a un 95% de éxito, cuando obviamente De las aprobación. condiciones, exacto, de aprobación, cuando las condiciones del colegio o las condiciones de la institución no daban para que eso se diera, obviamente con la atención de población. Entonces, la regulación de ese sistema educativo pues le dio un cierto grado de potestad y de libertad a las instituciones que obviamente pues tenían que propender por generar unas muy buenas condiciones de calidad en referencia a sus procesos de evaluación y no propender por el facilismo, ¿sí? Porque desafortunadamente ese 230 propendió demasiado por el facilismo, por pensar que si un estudiante medio leía y medio sumaba y restaba, tenía un buen proceso educativo, y era así, porque lo decía, el decreto lo decía claramente. Era absurdo pensar, no, ¿cómo era? Si no tiene resultados negativos los dos últimos periodos acá, los dos últimos años, discúlpame, en lengua castellana o en matemáticas, no hay ningún problema, puede pasar. Entonces tú decías, no, venga, pero ¿dónde quedan los demás componentes? ¿Dónde están quedando? ¿Sí? Y desafortunadamente, pues los sistemas no eran los mejores para hacer la evaluación. Entonces, creo que serían mis ejemplos de cómo han cambiado, cómo las legislaciones, no todo es malo tampoco, no hay que ser tampoco tan pesimistas, pero puede ser mejor, siempre uno busca que la legislación educativa sea un poco más acorde y consecuente con lo que necesita el país. Listo. La siguiente pregunta también la has contestado, pero pues si quieres complementar, es pues la contraparte de la pregunta que te hice anteriormente, ¿sí? ¿Consideras que existe alguna ley, decreto o acuerdo de la legislación educativa en Colombia que afecte el desarrollo de la educación? Pues ya mencionaste el 230, por ejemplo. No sé si a nivel de la educación superior, que es el campo tuyo, haya alguno como parecido, o pues no parecido, pero también que haya causado como cierta mella en la calidad de la educación en Colombia. Entonces, si Mm, tienes. vale, bueno, sí, uno hace el contraste y va contestando, ¿no? Es Sí, bastante sí. particular. Pero si uno lo habla, es decir, si uno lo revisa a nivel general, a nivel nacional, como te lo comentaba desde la primera pregunta, digamos, nosotros tenemos una legislación en educación superior muy antigua, ¿sí? Estamos hablando de la ley 30 del 92, que si uno hace cuentas, el próximo año ya cumple 30 10, años, ¿sí? 30 años. 30, perdón. Sí, Sí, 10 o 30, 30. no, 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 tampoco. 30, 30. Exacto, cumple 30 años y venga, no ha tenido ninguna modificación. Podía llegar uno a pensar, uy, no, es que quedó tan bien hecha que no necesita ningún cambio. No, no quedó muy bien hecha porque igualmente hay muchos principios que en ese momento se vieron revolucionarios, pero ya con las necesidades del contexto nacional y con la vida normal en Colombia llevan a pensar que posiblemente también presenta una tendencia
a lo que denomina uno la anarquía de las universidades, ¿sí? La anarquía vista de una manera en que no propende por el desarrollo de la educación superior en Colombia de nuestros futuros profesionales. Hay cosas que hay que cambiar de la ley 30 y que obviamente no se pueden seguir legislando a partir de decretos pequeños, de resoluciones pequeñas, que desafortunadamente pues se dan a la interpretación del momento, de la legislación educativa del momento. Entonces es bueno esa transformación y obviamente volverse un poco más competitivo. En algún momento yo hacía un estudio y encontraba que a nivel de los países de Sudamérica, las legislaciones en educación tienen una variación entre los 7 a los 10 años. Es decir, después de 7 años o después de 10 años, Se se entra a reformula. revisar, se entra a reformular, bueno, miremoslo. En Colombia hemos hecho eso, bueno, no sé, también Mm, puede ser el carácter leguleyo de nuestra cultura y idiosincrasia, en la cual a todos le buscamos desafortunadamente la trampa. la trampita. Sí, exacto, que no debería ser, pero bueno, entonces, es posible que eso pase, que por esa razón las leyes emblema que tienen que generar una revolución, pues obviamente tienen que buscar esa transformación. Yo creo que ese es el principal problema que tenemos. Lo mismo, si uno lo revisa, ya en 3 años, la Ley General de Educación, la 115, también cumple 30 años. Y hemos hecho cositas mediadas por los planes decenales de educación, que pues yo creo que ahí como lo dice uno coloquialmente aquí en Colombia, son acciones que se hicieron amarrando los perros antes de, entonces el plan decenal quedó articulado desde la ley 115. No, cada 10 años se van a reunir y van a revisar y van a hacer. Pero venga, hay cosas que tenemos que cambiar de la misma ley. Obviamente, la ley 115 articulada con la reforma constitucional del 91, donde se reconoce la educación como un derecho, fundamental, pues digamos lo que tenía una muy buena expectativa. Ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hemos regulado? ¿Cómo hemos seguido? ¿Y cómo nos hemos dado cuenta que esa ley se está cumpliendo? Cuando, vuelvo a repetirlo, hay problemas de conectividad en todo el país y esta pandemia ha mostrado ese efecto nocivo, donde no tenemos infraestructura física en algunos colegios, donde nos quedamos cortos con los principios que regulan la educación privada, que se ha vuelto más un negocio, ¿sí? No un sector de formación, sino un negocio. Ahorita, creo que tú lo sabes, montar un jardín infantil es lo más lucrativo que hay, pero ¿cuál es el compromiso que tenemos con la educación inicial? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Lo estamos formalizando? Entonces, digamos lo que, pues yo pensaría que es una reflexión a que llevamos 30 años con la misma legislación y las modificaciones han sido mínimas, algunas dantescas, otras pues con una expectativa muy, muy prometedora, pero pues que desafortunadamente se llevan al declive en su momento. Listo. Ya para terminar la entrevista y desarrollar también un poquito finalmente las ideas que tú también has dado, a la luz de esta nueva condición, si no hablo de realidad, sino de esta nueva condición que nos dio la pandemia del COVID-19, ¿qué tipo de políticas educativas o de legislación educativa es necesaria dada esta nueva realidad y su repercusión en la educación? Entonces, pues estoy hablando tanto de educación superior, que es tu campo, así como la educación básica, primaria y secundaria y media, ¿sí? Entre otras, ¿no? Y no formal y todo lo demás. Pero viendo como todo lo que ha sucedido durante este último año, ¿cuáles serían las políticas públicas y la legislación que sería necesaria de acuerdo con esta nueva realidad y condición que se tiene hoy en día? Yo, siendo un poquito poético, llamaría de que es un llamado a la reflexión y a buscar una legislación que busque el bienestar educativo, es decir, bienestar educativo en todo sentido, es decir, revisión desde de los
perdón, de las necesidades de conectividad de todas las regiones del país, de las necesidades de capacitación y cualificación de nuestro cuerpo docente en todos los niveles educativos, de la necesidad de reconocer al docente como punto central del proceso educativo y que requiere obviamente de una transformación de esas realidades y un reconocimiento sobre esas realidades, es decir, un reconocimiento como ser humano. ¿Sí? Yo creo que sería esa, yo lo veo desde ese bienestar educativo, donde si yo sé que, bueno, Dios no lo quiera, se repite un escenario como el que hemos estado viviendo ya casi un año, y sobre todo cuando inició y cuando se generó ese miedo, obviamente por la atención mediática y demás, pero que obviamente generó una expectativa muy negativa. Eh, Obviamente nos dio un aprendizaje para pensar y repensar que el éxito de la educación depende primero de tener unos profesores cualificados, de tener unas estrategias de flexibilización de la misma academia, de no seguir pensando en un aula encerrada en cuatro paredes, sino que también tenemos que ver esas particularidades del currículo que uno denomina en educación ese currículo oculto, donde la mediación tecnológica se vuelve muy importante, donde la mediación tecnológica se vuelve un canal por el cual yo puedo tener esa conectividad y esa flexibilidad con mi estudiante, pero que no lo es todo, porque pues también somos arraigados a modelos muy tradicionales, donde el contacto físico, el contacto visual se vuelve muy importante, pero que este tipo de mediaciones también nos cuidan, nos protegen, nos flexibilizan, pero que no nos tienen tampoco que atar, ¿sí? No nos tienen que atar porque es reconocer al docente como ser humano, no como un robot que transmite conocimiento, es reconocer al estudiante por unas necesidades particulares y por unos servicios básicos en la educación. Creo que el Internet es un servicio básico de la educación, ya nos lo han demostrado. Entonces, se debería buscar una legislación que subsidie ese tipo de servicios para las comunidades, ¿sí? Iniciando por el estudiante, obviamente al paralelo con el docente, eh, con las comunidades educativas, sea cual sea el nivel de formación, ¿sí? Porque esto pues fue un latigazo para todos, de la básica, de la inicial a la superior, ¿sí? De romper ese paradigma de pensar que posiblemente la educación virtual es una educación no adecuada, una educación no formal, No no cualificable. cualificada, despreciada porque la despreciamos. Sí, la despreciamos desde el simple hecho de que si una persona hace un doctorado en educación virtual, como lo es tu caso, llegue al Ministerio de Educación Nacional y una mesa de gurús y de una mafia de la educación superior dice no, porque no queremos, no, porque nos están poniendo competencia, no, porque solo, Arbitrariamente. exacto, no, porque solo unos poquitos podemos ser doctores, y si usted quiere ser doctor, entonces tiene que hacer lo que nosotros digamos, porque Tener dinero. exacto, porque desafortunadamente es así. Entonces, obviamente, hay unas transformaciones de las realidades, pero yo creería, Jeanette, que sí, efectivamente es una legislación sobre el bienestar educativo. El bienestar educativo en todo sentido, porque de igual manera, y créeme que yo lo estoy viendo como un llamado muy expectante al proceso, un ejemplo de vacunación, ¿no? En tercera línea están los profesores. Vea pues. Qué vaina, tercera línea. No porque me quiero vacunar, no, al contrario, no hay ningún problema y le cedo el puesto a los adultos mayores, le cedo el Sí, puesto a los estudiantes, a a los de ustedes como salud. profesores, sí, a los alumnos, uno no tiene problema por eso, porque pues obviamente no está como en ese margen, se puede ver uno muy viejo, pero pues no está en ese momento de que tiene que vacunarse ya o si no posiblemente va a estar afectado. No, lo veo es en el sentido de que venga, está bien, el personal médico obviamente es complementaria y es no negociable ese primer puesto en la vacunación. Pero ¿por qué tercera a los profesores? ¿Por qué ponerle puestos? Cuando es un bienestar para todos, no.
debe ser indispensable. Obviamente que pues eso se da a las payasadas de nuestro gobierno actual y bueno, que no es tema de conversación de esta entrevista y nos podríamos demorar mucho más, pero obviamente el bienestar educativo es supremamente importante, entendiendo el bienestar en el reconocimiento de todas las aristas que hacen parte de esa comunidad educativa. Pensaría yo que esa sería realmente una legislación a partir del aprendizaje que hemos tenido con la actual situación. Bueno, pues muchísimas gracias. Tus aportes han sido muy valiosos y muy oportunos para mi formación como doctorando en ciencias de la educación. Entonces, pues nuevamente agradecerte y no, pues todo esto se tendrá en cuenta como un proceso de formación personal y pues para socializarlo. Ujú. Y me Vale, felicito nuevamente. listo, Genial. No, a ti muchísimas gracias por la oportunidad y muy buena suerte. Muchas gracias.